¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde llega la valentía humana, especialmente cuando la oscuridad y el peligro se esconden bajo nuestros pies, a kilómetros de profundidad? Amigos, lo que hoy les voy a contar no es solo una historia, es una lección de vida que te hará cuestionar tus límites. Si esto ya te hizo pensar por un segundo, deja un like ahora mismo y suscríbete, porque lo que estoy a punto de revelarte puede cambiar tu perspectiva sobre la resiliencia y la tragedia. Prepárense para conocer un relato que desafía la imaginación, una verdad oculta bajo el mar que pocos conocen y que te dejará sin aliento. Vamos juntos en esta increíble y desgarradora aventura que nos transportará a las profundidades de un pasado donde la supervivencia era una lucha diaria y el ingenio humano se enfrentaba a lo impensable. ¿Están listos para desenterrar los secretos del desastre de la mina Wellington Pit? Esto es más que un simple evento. Es una epopeya de sacrificio y desesperación que marcó una era. Acompáñenme. Observen con atención esta chimenea. Se le conoce como un candlestick o candelero. Como podrán imaginarse, las minas de carbón requerían ventilación constante, por lo que en casi todas las minas de la época encontrarán una de estas estructuras elevándose sobre la superficie. No es nada raro toparse con una. Sin embargo, este particular candelero y la mina que resguarda son excepcionales, aunque por una razón distinta. En lugar de hallarse al final de la excavación, justo antes de alcanzar el mar de Irlanda, este más bien marca el inicio. Existía un túnel, la carretera principal, que se extendería 6 millas bajo el lecho marino. Esta carretera principal era el único acceso y la única salida para los cientos de hombres que laboraban aquí. Resulta casi increíble que semejante obra existiera, pero al igual que el infame desastre de la mina Levant, la tragedia que aquí ocurrió fue casi peor que si el túnel simplemente se hubiera inundado. Esta es la escalofriante historia del desastre de la mina Wellington Pit, y como siempre, se recomienda discreción al espectador. Cuando empecé a cubrir desastres mineros en el canal, especialmente el de la mina Levant, que quizá recuerden como la catástrofe minera bajo el océano, me parecía increíble que construyeran minas bajo cuerpos de agua, y mucho menos bajo el mar. Simplemente sonaba a locura, sobre todo considerando la época en que gran parte de esto sucedía. Claro, hoy podemos entender cómo un túnel submarino se construye con tecnología moderna e ingeniería avanzada, pero imaginar a hombres sin electricidad, usando lámparas de gas para iluminar la creación de estos túneles, es algo verdaderamente extraño. Pero, de forma sorprendente, esa primera impresión es completamente errónea. Estos túneles eran, de hecho, bastante comunes, y en un momento dado, solo en Inglaterra, había decenas que se extendían bajo el océano. Y algo más peculiar para reflexionar es que, si por casualidad naciste en una de estas ciudades mineras entre los años 1800 y principios de 1900, era muy probable que tu padre fuera minero, y tú también terminarías siéndolo, y en algún momento, te encontrarías avanzando con dificultad por un túnel iluminado por velas bajo el océano. Te hace sentir afortunado de no haber tenido la desventura de nacer en una de estas poblaciones que dependían de la industria minera, como Whitehaven, Inglaterra, en 1910. Situada en la costa occidental de Inglaterra, Whitehaven era una ciudad minera de pies a cabeza. Incluso hoy en día, la extracción de carbón es reconocida como la fuente de la prosperidad que Whitehaven ha disfrutado por más de un siglo. Todos conocían al menos a una persona que trabajaba en la mina de carbón Wellington, también llamada Wellington Pit, y en aquella época operaba con la labor de hombres y adolescentes, ya que las leyes de trabajo infantil eran distintas a principios del siglo XX. La mina Wellington Pit llegaría a tener un túnel subterráneo de 6 millas, conocido como la carretera principal, que se extendía hasta el mar de Irlanda, al oeste. Otros túneles se ramificaban perpendicularmente desde la carretera principal, formando derivaciones para extraer el carbón adyacente a la veta principal. Pero, aparte de eso, esta carretera principal era el único acceso y la única salida. Y quizá estén pensando, pues eso suena a una receta para el desastre. Y lo era, de hecho, era algo sabido por los ingenieros de minas de la época. A principios de los años 1900, se recomendaba tener múltiples túneles de salida para mayor seguridad, pero ya fuera por cuestiones de costo o practicidad, estos no siempre se implementaban. Otra característica notable de minas como la Wellington Pit
eran los enormes ventiladores que funcionaban para hacer circular el aire. Por ejemplo, el que impulsaba el aire a lo largo de la carretera principal de 6 millas tenía un diámetro de 24 pies y giraba 126 veces por minuto. Necesitaban algo tan masivo porque la profundidad máxima de la mina también se acercaba a los 1000 pies bajo tierra, además de todos los túneles horizontales. La mina eventualmente se expandiría tanto que se dividió en distritos, nombrados 3, 5 y 6. Pero a pesar de lo que parecían condiciones casi extraterrestres, el pozo era un constante hervidero de actividad, con 723 empleados distribuidos en 3 turnos que operaban las 24 horas. Y el 11 de mayo de 1910, los trabajadores del turno de noche en la mina Wellington, en Whitehaven, Inglaterra, apenas iniciaban su jornada. En algún momento entre las 7:30 y las 8 de la noche, los hombres en el pozo escucharon un ruido inusual, que sonaba casi como un trueno lejano. En el Distrito 5 Norte, el minero Joe Kenmore estaba con otros 2 hombres, y el estruendo los hizo detener su trabajo de inmediato. El ambiente dentro de la mina, cualquier día, variaba de ruidoso a ensordecedor, con taladros funcionando, picos golpeando las paredes y hombres gritándose entre sí. Pero el sonido que Joe y los demás escucharon no era nada de eso. Los 3 mineros se miraron, sintiendo el peligro instintivamente. Luego salieron corriendo hacia la carretera principal, que se extendía por toda la longitud del pozo, y vieron a lo lejos una nube de polvo. Luego intentaron acercarse por un par de rutas distintas, pero era muy difícil saber si era seguro a través del polvo, y pronto sintieron el calor y olieron el humo. Al mismo tiempo, en otra parte del distrito, una pequeña cuadrilla de 24 hombres estaba bajo la supervisión del minero Jack Ware, quien no tenía idea de que algo fuera de lo común sucedía hasta que su hijo adolescente le gritó sobre el ruido. Así que, reuniendo a los demás, Jack los guió por el corredor hacia la carretera principal, donde se cruzaba con el Distrito 6, y se encontró con Joe y los 2 mineros que lo acompañaban. Joe y los otros 2 habían estado esperando allí un rato para ver si recibían alguna comunicación o indicación sobre a dónde ir o qué hacer, así que Jack y su grupo más grande esperaron con ellos un poco. Este era en realidad un buen lugar en ese momento, ya que el aire limpio fluía del Distrito 6 al 5. Pero Jack se impacientó mientras esperaban. Luego se levantó y dijo que intentaría escapar si alguien quería acompañarlo. En respuesta, Joe fue el único que se ofreció como voluntario, y sosteniendo trapos sobre sus bocas y narices, los 2 pronto desaparecieron en el humo, dejando atrás a los demás, incluido el hijo de Jack. El humo en el que se adentraron Joe y Jack era tan denso que sus lámparas no servían para nada. De hecho, tuvieron que arrastrarse por el túnel, porque tanto el fuego como el humo estaban sobre ellos, y el suelo estaba relativamente despejado. Fue agotador y hacía un calor extremo, pero lograron pasar entre varios derrumbes de rocas en su camino, y en menos de 1 hora salieron del pozo y se desplomaron afuera. Sin embargo, entre el esfuerzo y el humo, los pulmones de ambos hombres estaban destrozados, y no tenían idea de la suerte que resultaría tener este esfuerzo. Los 2 hombres se quedaron atónitos al ver solo a la cuadrilla de superficie fuera del pozo. Esto significaba que eran los únicos que habían logrado salir hasta ese momento. Joe y Jack compartieron lo que vieron a lo largo de su ruta de escape e informaron que el fuego bloqueaba la carretera principal, probablemente manteniendo a los demás atrapados. El gerente de la mina entonces formó un equipo de búsqueda para averiguar y ayudar a cualquiera que lo necesitara. A medida que el equipo de búsqueda avanzaba por la carretera principal, el túnel se volvía más caliente y humeante. Luego, cuando el grupo estaba a unos 80 metros del fuego, la intensidad los obligó a retroceder. Y basándose en lo que podían ver adelante, el fuego había bloqueado por completo la única salida, y la realidad de que los hombres estaban atrapados se hizo evidente. La noticia del fuego se extendió por Whitehaven, y las familias de los mineros corrieron hacia la mina Wellington, creando tanto tráfico que las únicas 2 carreteras que conducían a la costa se congestionaron. En las primeras horas de la mañana del 12 de mayo, miles de personas esperaban en silencio y con ansiedad fuera del pozo. Pero cuando el sol salió sobre Whitehaven, los mineros que habían sido rescatados durante la noche sumaban un total de solo 7.
Se supo que la mayoría de los hombres estaban confinados en un área a más de 3 millas del pozo principal. Un equipo de rescate trabajó durante la mañana para llegar a los mineros, pero tomó tiempo llegar allí con el humo que ahora estaba en todo el sistema de túneles. Incluso había comenzado a salir, creando una estela de humo en el cielo de aproximadamente 1 milla de largo. Sin embargo, al igual que otros grupos de rescate, este también fue rechazado por el humo, los gases y el calor del fuego. El siguiente grupo intentaría acercarse para combatir el fuego y, con suerte, extinguirlo. Pero sin el equipo de respiración adecuado, sería casi imposible acercarse lo suficiente sin sucumbir a los peligrosos niveles de monóxido de carbono. Alrededor de las 4 de la tarde, el inspector jefe de minas de Gran Bretaña, D.B. Atkinson, llegó a la mina Wellington, y después de ser informado, él, junto con el inspector de minas del Distrito Noreste, H.A. Abbott, entraron al pozo para tener una mejor idea de la situación. Se enteraron de que los hombres de los equipos de rescate se cubrían con una tela bratice, que es una lámina resistente al fuego que generalmente se cuelga para proteger el carbón en caso de incendio. Sin embargo, para cuando cualquiera de esos hombres se acercaba lo suficiente, la tela bratice se calentaba tanto que ni siquiera podían seguir sujetándola. Para este punto también, la situación había alcanzado niveles críticos desde hacía mucho tiempo. El fuego y el humo se habían extendido, elevando tanto el nivel de gases nocivos como la intensidad del calor que desprendía el fuego. JB y H.A. luego salieron del pozo para discutir los siguientes pasos, y después de un tiempo, llegaron a la decisión de evacuar completamente la mina de rescatistas. En respuesta, el grupo de mineros y voluntarios afuera estaba furioso. Algunos de ellos tuvieron que ser apartados de la entrada por otros para evitar que entraran. Sin embargo, en la opinión profesional de JB, ningún ser humano podría sobrevivir a las condiciones dentro de la mina. Lo había visto con sus propios ojos y sentido el calor en su piel, aunque el fuego estaba muy por delante de él durante su evaluación. Así que a las 9 de la noche, los funcionarios de la mina Wellington se reunieron con los inspectores para discutir la decisión de finalizar los esfuerzos de rescate. Durante esta conversación, a pesar de la creencia del inspector de que el resto de los hombres estaban muertos, llegaron a un acuerdo con los funcionarios de la mina y enviaron a buscar un equipo de rescate especial ubicado en Elswick, a menos de 100 millas de distancia. Este equipo llegó alrededor de las 11 p.m. Con equipo avanzado que incluía aparatos de respiración que les permitirían permanecer en la mina y respirar aire limpio durante aproximadamente 1 hora. Y sin perder tiempo, justo antes de las 11:30, descendieron al pozo junto con los inspectores, los funcionarios de la mina y algunos mineros adicionales por si se necesitaba ayuda. Les llevaría más de 1 hora llegar incluso a las cercanías del fuego, que estaba a casi 3 millas por la carretera principal. Cuando el humo y los gases se hicieron demasiado para respirar, el equipo de rescate especial se detuvo y se puso los cascos. Cascos que no se veían diferentes a los que usaría un buzo, fueron luego levantados sobre sus cabezas y colocados sobre sus hombros. Luego, una vez equipados, avanzaron mientras los demás retrocedían para escapar de la intensidad de las condiciones. Sin embargo, después de avanzar unos 170 metros más, el equipo también fue forzado a retroceder por el humo cegador. La visibilidad era prácticamente nula, y podían caminar directamente hacia el fuego y no saberlo hasta que fuera demasiado tarde. Las cosas estaban tan calientes y eran tan peligrosas que uno de los hombres se quemó las piernas al tropezar con unos cables telegráficos caídos. Solo un breve momento de contacto entre el cable y sus pantalones le había dejado una marca de quemadura grave. Antes de regresar, llegaron a otra sección donde había tela bratice colgando del techo. Uno de los hombres extendió la mano más allá para probar la temperatura del aire y rápidamente la retiró, describiéndola a los demás como si hubiera metido la mano en un horno. Y de hecho, incluso en el lado fresco donde estaban los hombres, hacía un calor extremo. Dentro de cada uno de los cascos de los hombres había una placa con su nombre para que pudieran ser identificados si ocurría lo peor. El calor intenso en realidad derritió partes de la placa de identificación, las cuales luego gotearon sobre los rostros de los hombres, causándoles dolorosas ampollas por quemaduras. Como resultado de todo esto, para ellos, era meridianamente claro que nadie podría haber sobrevivido atrapado al otro lado.
y no tenía sentido seguir avanzando. Luego se dieron la vuelta para reunirse con los demás y todos salieron en silencio del pozo. Los grupos de amigos y familiares afuera se enteraron del equipo de rescate especial justo después de que llegaron varias horas antes, y eso los llenó de esperanza por primera vez en más de 24 horas. Ver a ese mismo equipo salir del pozo sin los otros hombres fue devastador. La realidad los golpeó a todos a la vez, pero mientras muchos de ellos comenzaban a sollozar, hubo un silencio inquietante, como si el dolor fuera tan fuerte que no pudieran emitir un sonido. La tragedia era simplemente inconcebible. Se creía que 136 hombres y niños habían muerto, y muchos de los miles de afuera se negaban a creerlo. En algún momento durante la noche, JB tomó una decisión que no fue tomada a la ligera. Su experiencia ya le había dicho un día antes que no había forma de que nadie pudiera sobrevivir dentro del pozo, pero aún así, le horrorizaba dar la orden que estaba a punto de comunicar. Combatir un incendio en una mina requiere un curso de acción específico. La única forma de apagar el fuego era privarlo de oxígeno, y la única forma de hacerlo era construir una pared de ladrillo para bloquear el túnel entre el pozo principal y el fuego. Y de nuevo, JB sabía que no era el caso, pero su orden de construir un muro todavía se sentía como enviar a 136 personas a la muerte y a innumerables familiares al luto. Fue una decisión que no tomó a la ligera, pero sabía que tenía que hacerse. Varias horas después, a la mañana siguiente, alrededor de 3.000 mineros de ciudades y pueblos cercanos se reunieron en el centro de Whitehaven. Este grupo, en realidad, planeaba obligar a los funcionarios a reanudar el esfuerzo de rescate por cualquier medio necesario. Cuando llegaron juntos al exterior de la mina, se enfrentaron con la policía que bloqueaba la entrada. Algunos incluso escalaron muros en un intento de llegar al pozo, pero nadie realmente entró, y finalmente prevalecieron las cabezas más frías, JB. Entonces accedió a permitir que 3 de los hombres se reunieran con él y el resto de las autoridades en el lugar para presentar su caso para reiniciar un esfuerzo de rescate. En la reunión les imploraron apasionadamente que reconsideraran, pero JB logró convencerlos de que los mineros de adentro ya no estaban, y que enviar a alguien más a la mina para hacer algo que no fuera construir el muro era arriesgar vidas innecesariamente. Con esta revelación, los 3 manifestantes regresaron con los demás para compartir la noticia. Mientras se iban, los familiares afligidos, que ya estaban inundados de emociones, aparentemente arremetieron contra los mineros recién llegados por perturbar el solemne silencio que habían mantenido durante toda la noche. Para ellos, toda su presencia solo sirvió para molestar aún más a las familias. La construcción del muro comenzó y continuó hasta el sábado, mientras la cuadrilla disponible y los voluntarios trabajaban incansablemente después de que se dio la orden. Mientras lo hacían, muchos de los que ayudaron tuvieron que seguir recordándose a sí mismos que los hombres ya se habían ido, mientras cortaban la única salida ladrillo a ladrillo. El domingo por la mañana, varios de los gerentes de la mina entraron al pozo por última vez con sus propios aparatos de respiración para ver si podían encontrar la fuente del fuego justo antes de que se completara la pared de ladrillo. Cuando habían caminado aproximadamente la mitad del camino hacia la ubicación sospechada del fuego, casi fueron superados por los gases y se pusieron los cascos conectados a aire limpio. Después de avanzar un poco más, el canario que uno de ellos llevaba en una jaula se cayó de su columpio. Si han oído la expresión canario en una mina de carbón, como una señal de peligro inminente, literalmente proviene del uso de canarios como indicadores tempranos de altos niveles de monóxido de carbono. Su tasa de respiración los hace más susceptibles a los gases, y muestran síntomas de envenenamiento mucho antes que los humanos. Así que si un canario se desmayaba dentro de una mina, indicaría a los mineros que era hora de irse. Con los cascos de respiración pudieron continuar, pero fue solo una confirmación más del destino de los hombres atrapados dentro. Un poco más adelante, encontraron varios montones de rocas que bloqueaban parcialmente el túnel, pero de nuevo, cuando el calor era demasiado intenso, tuvieron que retroceder. Basándose en lo que vieron y sintieron, los gerentes sugirieron que se construyeran 2 muros más, ya que era posible que algunos de los derrumbes hubieran abierto a niveles inferiores que habrían suministrado oxígeno al fuego. Estos también fueron trabajados, y después de que el último ladrillo fue colocado en el último muro,
Los trabajadores abandonaron la mina, y el pozo permaneció abandonado durante meses mientras el humo salía de él. Las nubes negras y grises que salían de la entrada de aire todos los días eran un recordatorio constante de los seres queridos perdidos el 10 de mayo. Cuando el humo finalmente se disipó y los funcionarios de la mina estuvieron seguros de que el fuego estaba apagado, los trabajadores regresaron al pozo para derribar los muros y comenzaron la horrible tarea de retirar los cuerpos, la mayoría de los cuales estaban gravemente descompuestos o quemados, o ambos. Mientras los que contribuían a la recuperación finalmente vieron la extensión del fuego, quedó claro que los 136 simplemente no tuvieron ninguna oportunidad de escapar. Las condiciones dentro eran simplemente imposibles. Dicho esto, sin embargo, estaba claro que los de adentro estuvieron vivos durante al menos unas horas antes de que el humo fuera demasiado o el fuego los alcanzara, y la escena dentro de la sección que atrapó a la tripulación era desgarradora. La víctima más joven fue un portador de lámparas de 15 años llamado Robert Garroway. Otro padre de 44 años llamado Thomas McAllister fue encontrado abrazando a su hijo de 17 años, James, mientras los dos morían en los brazos del otro. Otros 5 McAllister también murieron en el incendio, casi destruyendo a la familia por completo. Otro de los mineros se había quitado toda su ropa, la cual fue encontrada cuidadosamente doblada en un montón junto a él. Algunos de los atrapados incluso habían escrito mensajes en las puertas de acero del pozo con tiza. A medida que estos cuerpos eran llevados a la superficie, se colocaban en fila frente a la entrada de la mina. Esto, como podrán imaginar, fue inimaginable y surrealista para los familiares, ya que eran llevados a ver los cuerpos e identificar a sus seres queridos. En total, la tragedia dejó a 85 mujeres viudas y a 260 niños sin padres. Y el proceso en sí mismo fue una necesidad terriblemente traumática del desastre que se hizo aún peor cuando el último cuerpo fue sacado de la mina. Dado que 135 otros habían sido identificados, solo quedaba una persona por identificar, y sin embargo, de alguna manera, no era la persona correcta. Además, para ese momento, los demás habían sido enterrados en cementerios locales, lo que significaba que fue un error terrible, y hasta el día de hoy, al menos uno de los hombres está enterrado bajo una lápida equivocada. Una investigación posterior determinó que la causa del incendio fue una explosión, cuando una acumulación de gas metano alcanzó niveles peligrosos. El metano, que es un subproducto natural de la minería del carbón, es altamente inflamable, especialmente en grandes volúmenes. Y se cree que una lámpara de seguridad dañada fue lo que provocó la combustión del gas. La medalla King Edward por la valentía mostrada en accidentes industriales fue entregada a 64 rescatistas por sus esfuerzos, lo que sigue siendo la mayor cantidad jamás otorgada por un solo incidente. Y el desastre de la mina Wellington sigue siendo uno de los desastres mineros más mortíferos en la historia inglesa. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. También quiero agradecerles por todas las increíbles sugerencias de historias que me han enviado. Hay tantas historias fascinantes que ahora he cubierto en el canal que nunca habría conocido si no fuera por todos ustedes. Además, como nota rápida, a medida que el canal ha crecido, como podrán imaginar, se ha vuelto cada vez más difícil responder a todos los mensajes en las distintas plataformas. De hecho, intenté durante mucho tiempo responder a todo, pero se volvió demasiado complicado seguir el rastro de todos, así que lo siento si enviaron algo y no obtuvieron una respuesta. Dicho esto, la mejor manera actual de enviar una historia es a través del formulario de sugerencias de historias en la descripción. Y si tienen alguna otra pregunta general, enviarme un correo electrónico es la mejor manera de ponerse en contacto. Pero bueno, gracias de nuevo y espero verlos en el próximo video.